No pierdas el ánimo, porque aunque tus ojos todavía no vean el cambio, aunque tus manos todavía no toquen el milagro, aunque tus días sigan pareciendo iguales, Dios ya ha decidido a tu favor. Sí, escucha bien esto. Dios ya ha decidido a tu favor. Antes de que la respuesta llegue, antes de que la puerta se abra, antes de que el problema se resuelva, antes de que las personas correctas aparezcan, antes de que el camino se aclare, el cielo ya se movió en tu nombre. Lo que hoy te hace llorar no tendrá la última palabra. Lo que hoy te cansa no definirá tu destino. Lo que hoy parece detenerte, mañana será el testimonio que contarás con lágrimas en los ojos, pero esta vez no de dolor, sino de gratitud. Hay momentos en la vida en los que uno siente que ya no puede más, momentos en los que el alma se agota, en los que el corazón se quiebra en silencio, en los que sigues sonriendo por fuera, pero por dentro estás peleando una batalla que nadie ve. Tal vez hoy te encuentras exactamente ahí. Tal vez llevas días, semanas, meses o incluso años orando por lo mismo. Tal vez estás cansado de esperar. Tal vez has dicho en secreto, Dios, ya no entiendo nada. No sé qué estás haciendo. No sé por qué permites esto. No sé cuánto más voy a resistir. Y si esa es tu realidad, quiero decirte algo con toda claridad. No estás solo, no estás olvidado y no estás derrotado. Puede que estés cansado, sí. Puede que estés confundido, sí. Puede que estés herido, sí. Pero no estás abandonado. Porque cuando tú pensabas que todo estaba detenido, Dios ya estaba obrando. Cuando tú pensabas que el cielo guardaba silencio, Dios ya estaba escribiendo una respuesta más grande de la que podías imaginar. A veces creemos que Dios trabaja solamente cuando vemos resultados rápidos. Pensamos que si no hay señales inmediatas, entonces no hay movimiento. Pero Dios no trabaja según nuestra ansiedad. Dios no se mueve al ritmo de nuestra desesperación. Él no improvisa. Él no llega tarde. Él no comete errores. Él ve el cuadro completo cuando nosotros apenas entendemos una pequeña parte. Tú ves el hoy, pero Dios ve el mañana. Tú ves la herida, pero Dios ve la sanidad. Tú ves la puerta cerrada, pero Dios ve el camino nuevo. Tú ves el rechazo, pero Dios ve la protección. Tú ves la pérdida, pero Dios ve la preparación. Y aunque te cueste aceptarlo en este momento, hay cosas que no se rompieron para destruirte, se rompieron para redireccionarte. Hay personas que se fueron no porque tu historia terminó, sino porque no podían entrar contigo en la siguiente etapa que Dios preparó. No pierdas el ánimo, no lo pierdas por lo que ves, no lo pierdas por lo que escuchas, no lo pierdas por lo que otros dijeron de ti, no lo pierdas por la lentitud del proceso, no lo pierdas porque el dolor sea real. Sé que duele, sé que hay noches largas, sé que hay preguntas sin respuesta. Sé que hay días donde hasta levantarte te cuesta. Sé que hay momentos en los que haces una oración corta porque ya ni fuerzas tienes para decir más. Pero incluso esa oración débil, incluso esa lágrima silenciosa, incluso ese suspiro que nadie escuchó, llegó delante de Dios. Y Él no ignora el clamor de sus hijos. Él no desprecia un corazón quebrantado. Él no es indiferente a tu cansancio. Él conoce cada batalla, cada decepción, cada humillación, cada puerta cerrada, cada traición, cada miedo que te quita el sueño. Y aun con todo eso, su palabra sobre tu vida sigue firme. Quizá te sientes atrasado. Quizá miras a otros y piensas que todos avanzan menos tú. Quizá te preguntas por qué algunos reciben respuestas tan rápido y tú sigues esperando. Pero debes entender algo profundo. El tiempo de Dios no es castigo, es estrategia. La espera no siempre significa negación. Muchas veces significa preparación. Porque si Dios te entregara hoy algo para lo cual tu alma todavía no está lista, eso que debía bendecirte podría terminar quebrándote. Por eso Dios trabaja primero en tu interior antes de cambiar tu exterior. Primero fortalece tu fe, primero alinea tu corazón, primero rompe tu dependencia de lo visible, primero te enseña a confiar cuando no entiendes, primero te hace madurar en el proceso para que cuando llegue la bendición no la adores a ella, sino al Dios que la envió. Piensa en José. Soñó con grandeza, pero antes del palacio conoció el pozo. Antes de la honra conoció la traición. Antes de la autoridad conoció la prisión. Y sin embargo, cada etapa dolorosa no era señal de que Dios lo había abandonado, sino evidencia de que Dios lo estaba formando. El pozo no pudo cancelar el sueño. La esclavitud no pudo destruir el propósito. La prisión no pudo detener el plan. Y un día, aquello que parecía injusticia se convirtió en plataforma. Aquello que parecía atraso se convirtió en posicionamiento. Aquello que parecía final resultó ser el camino exacto para llevarlo al lugar que Dios había determinado. Tal vez hoy te sientes en un pozo. Tal vez sientes que otros te empujaron, que fuiste malinterpretado, que te pagaron con mal después de haber hecho bien. Pero no olvides esto, si Dios dijo que llegarías, llegarás. No porque el camino sea fácil, sino porque la decisión ya fue tomada en el cielo. Eso es lo que hoy necesitas recordar. La decisión ya fue tomada en el cielo.
No estás luchando para convencer a Dios de bendecirte como si Él no quisiera hacerlo. Estás atravesando el tiempo en el que su voluntad se está manifestando. Y aunque el proceso te parezca largo, aunque la batalla parezca intensa, aunque las noticias no sean las que esperabas, Dios ya ha decidido a tu favor. El veredicto del cielo ya fue establecido. Puede que en la tierra todavía haya oposición, puede que todavía haya demoras, puede que todavía existan gigantes, pero ninguno de ellos tiene más autoridad que Dios. Ningún diagnóstico es más alto que su poder. Ninguna crisis es más grande que su soberanía. Ningún enemigo puede anular lo que Él determinó para ti. Tal vez alguien necesita escuchar esto hoy con toda urgencia. No interpretes el silencio de Dios como ausencia. Hay silencios que en realidad son escenarios de trabajo invisible. Cuando una semilla está debajo de la tierra, desde afuera parece que no pasa nada, pero en lo oculto algo está ocurriendo. Se está rompiendo, sí, pero no para morir, sino para nacer. Está siendo presionada, sí, pero no para desaparecer, sino para transformarse. Y muchas veces tú estás exactamente en esa fase. Te sientes enterrado, pero no estás enterrado, estás sembrado. Y hay una diferencia enorme entre ambas cosas. Lo enterrado se queda abajo, lo sembrado tiene promesa de salir. Lo enterrado termina, lo sembrado comienza un proceso. Lo enterrado desaparece, lo sembrado se multiplica. Así que no llames tumba al lugar que Dios llamó tierra fértil. Hay temporadas en las que Dios permite que se caigan apoyos humanos para que vuelvas a descansar en Él. Hay etapas en las que las certezas se sacuden para que tu fe deje de depender de emociones y aprenda a afirmarse en la verdad. Porque cualquiera puede decir, Dios es bueno cuando todo sale como quiere. Pero cuando sigues confiando incluso con el alma cansada, cuando sigues creyendo incluso con el corazón herido, cuando sigues adorando incluso sin respuestas, entonces tu fe deja de ser teoría y se convierte en convicción. Y esa clase de fe mueve montañas. Esa clase de fe resiste tormentas. Esa clase de fe no nace en los días fáciles, nace en las noches donde lo único que te sostiene es saber que Dios sigue siendo Dios, incluso cuando tú no entiendes nada. Quizá el enemigo ha querido convencerte de que ya es tarde para ti, que perdiste demasiado tiempo, que arruinaste demasiadas cosas, que cometiste errores irreparables, que ya no hay forma de recuperar lo perdido. Pero escucha esto. Dios sabe restaurar tiempos, reconstruir ruinas, sanar memorias, levantar lo caído y abrir futuros donde parecía que ya no había nada. No existe fracaso tan grande que la gracia de Dios no pueda redimir. No existe historia tan rota que su poder no pueda rehacer. No existe corazón tan cansado que su amor no pueda levantar. Tal vez tú te sientes al final de tus fuerzas, pero ese es precisamente el lugar donde muchos descubren que la fuerza de Dios comienza donde termina la nuestra. Mira a David. Fue ungido rey, pero después de la unción no fue inmediatamente coronado. Hubo espera, hubo persecución, hubo cuevas, hubo incomprensión, hubo peligro. Y sin embargo, lo que Dios había declarado sobre él no cambió por causa del proceso. La cueva no anuló la corona. La persecución no canceló la promesa. La demora no destruyó el propósito, y eso también es para ti. El hecho de que hoy no estés viendo el cumplimiento total no significa que la promesa murió. Significa que todavía estás atravesando el capítulo intermedio. Y uno de los errores más grandes que cometemos es querer sacar conclusiones finales en capítulos que todavía no terminan. No declares derrota en medio del proceso. No llames fracaso a una historia que Dios todavía está escribiendo. Hay personas que se rinden justo antes del cambio. Se cansan justo antes del amanecer, se sueltan justo cuando la puerta estaba a punto de abrirse. Por eso hoy vengo a decirte, resiste un poco más, ora una vez más, cree una vez más, levántate una vez más. Aunque lo hayas intentado antes, vuelve a intentarlo. Aunque hayas llorado anoche, vuelve a confiar hoy. Aunque las fuerzas sean pocas, ofrécele a Dios lo que tienes. Él no te pide perfección, te pide disposición. No te pide que lo entiendas todo, te pide que no sueltes su mano. No te pide que nunca llores. Te pide que incluso llorando sigas caminando. Y si hoy estás roto, ven a Dios roto. Si hoy estás confundido, ven a Dios confundido. Si hoy estás débil, ven a Dios débil. No esperes estar bien para acercarte a Él. Ve a Él precisamente porque no estás bien. Hay personas que creen que deben arreglarse primero para buscar a Dios, pero es al revés. Vas a Dios para que Él haga en ti lo que tú no puedes hacer por tus propias fuerzas. Vas a Dios con tu ansiedad, con tu culpa, con tu cansancio, con tus preguntas. Vas tal como estás. Y allí, en su presencia, ocurre algo que el mundo no puede producir. Paz en medio del caos, dirección en medio de la niebla, esperanza en medio del dolor, fortaleza en medio del agotamiento. Tal vez tus circunstancias no cambien esta misma noche. Tal vez mañana todavía tengas que enfrentar esa deuda, ese problema familiar, ese proceso legal, esa enfermedad, esa incertidumbre.
Pero cuando Dios toca el corazón de una persona, aunque el escenario externo aún no se transforme del todo, algo interno ya cambió. Y cuando cambias por dentro, comienzas a resistir de una manera distinta. Comienzas a mirar de otra forma. Comienzas a caminar con otra autoridad, porque ya no dependes solamente de lo que ves, ahora estás sostenido por lo que Dios dijo. Y cuando una persona se aferra a lo que Dios dijo, se vuelve más fuerte que la tormenta que enfrenta. No olvides que muchas veces Dios está haciendo varias cosas al mismo tiempo. Mientras tú le pides una puerta, Él también está preparando tu carácter para sostener lo que hay detrás de esa puerta. Mientras tú le pides restauración, Él está tocando corazones, reordenando conversaciones, cerrando caminos incorrectos y alineando detalles que tú ni siquiera imaginas. Mientras tú lloras por una oportunidad que se fue, Él está guardándote de algo que no convenía y preparándote algo mejor. Mientras tú piensas que perdiste, Él está reorganizando tu historia para que el resultado final sea mucho más grande de lo que habías pedido. Lo que tú llamas demora, a veces Dios lo llama misericordia. Lo que tú llamas confusión, a veces Dios lo llama transición. Lo que tú llamas final, a veces Dios lo llama comienzo. Quizá has estado luchando con pensamientos oscuros. Quizá el desánimo ha tocado tu puerta muchas veces. Quizá incluso has sentido que ya no tienes motivación para seguir soñando, para seguir creyendo, para seguir peleando. Si ese eres tú, por favor escucha esto con el corazón. El desánimo quiere robarte la visión antes de que llegue la respuesta. Quiere cansarte antes de que se manifieste el cambio. Quiere apagar tu fe antes de que veas lo que Dios ya determinó. Por eso es tan importante cuidar lo que escuchas, lo que repites, lo que permites crecer dentro de ti. No alimentes más la voz del miedo que la voz de Dios. No repitas más tus límites que sus promesas. No te hables a ti mismo como si estuvieras acabado cuando el cielo todavía está escribiendo capítulos de victoria sobre tu historia. Hay una batalla espiritual también en la mente, porque si el enemigo logra convencerte de que no vale la pena continuar, intentará que te rindas voluntariamente. Pero hoy tú debes levantarte por dentro y decir, no voy a rendirme. No porque yo sea fuerte en mí mismo, sino porque Dios está conmigo. No porque ya tenga todas las respuestas, sino porque conozco al que nunca falla. No porque todo esté resuelto, sino porque el cielo ya habló a mi favor. Necesitas empezar a declarar vida donde antes solo había derrota. Necesitas hablar esperanza sobre tus días. Necesitas recordarle a tu alma que no estás sola. A veces la victoria comienza cuando decides que tu boca dejará de acordarse solamente del dolor y empezarás a alinearse con la verdad de Dios. Recuerda a Moisés frente al mar. Detrás venía el enemigo, delante estaba el agua y alrededor parecía no haber salida. Humanamente, el panorama era imposible. Pero cuando Dios decide a favor de alguien, no necesita caminos existentes. Él puede abrir uno nuevo. No necesita lógica humana. Él puede sorprender con su poder. No necesita que las condiciones sean ideales. Él puede manifestarse en medio de la crisis. Y tal vez hoy tú te sientes así, con un mar delante y un enemigo detrás, sin salida visible, sin alternativa clara, sin recursos suficientes. Pero el mismo Dios que abre camino donde no lo hay, sigue siendo Dios hoy. La misma mano que dividió aguas sigue teniendo poder. La misma voz que calmó tormentas todavía habla sobre la vida de sus hijos. Así que no midas tu situación solo por lo que ves. Mídela también por quién está contigo. Puede que te hayan dicho que no. Puede que te hayan cerrado puertas, puede que te hayan subestimado, puede que hayan hablado mal de ti, puede que personas en las que confiabas no hayan estado cuando más las necesitabas, puede que la vida te haya golpeado de formas que nadie vio, pero ninguna opinión humana tiene más peso que la decisión de Dios. Si Él decidió levantarte, nadie podrá hundirte definitivamente. Si Él decidió abrir camino, nadie podrá cerrarlo por completo. Si Él decidió restaurarte, nadie podrá impedir que tu alma vuelva a florecer. Las voces humanas cambian. Las emociones fluctúan, las circunstancias se mueven, pero lo que Dios establece permanece. Tal vez estás esperando por restauración en tu hogar, tal vez estás esperando por sanidad en tu cuerpo, tal vez estás esperando por paz en tu mente, tal vez estás esperando por provisión en medio de una necesidad económica real, tal vez estás esperando por dirección porque no sabes qué decisión tomar. Quiero que sepas algo, no hay necesidad demasiado pequeña para llevarla a Dios, ni problema demasiado grande que Él no pueda tocar. A veces pensamos que Dios solo interviene en asuntos espirituales, pero Él también cuida lo práctico, lo cotidiano, lo que te preocupa en secreto. Le importa tu carga, le importa tu casa, le importan tus hijos, le importa tu futuro, le importa aquello que no le cuentas a nadie más. Y aunque no puedo prometerte que todo se resolverá de la forma exacta en que tú lo imaginaste, sí puedo decirte que cuando pones tu vida en las manos de Dios, Él sabe conducir tu historia mejor que tú. Hay respuestas que llegan como esperabas y hay respuestas que llegan de una forma distinta pero mejor.
Hay puertas que se abren y hay otras que no se abren porque detrás de ellas no estaba lo que Dios quería para ti. Hay oraciones que son respondidas inmediatamente y hay otras que pasan por un proceso, porque en ese proceso tu alma también está siendo sanada. Dios no solo está interesado en darte algo, está interesado en transformarte mientras lo recibes. Quizás has estado preguntando, ¿y si no pasa? ¿Y si me vuelvo a ilusionar y otra vez me rompo? ¿Y si espero y nada cambia? Es una pregunta honesta, pero permíteme decirte algo. Vivir sin esperanza también rompe. Vivir rindiéndote por anticipado también duele. Vivir desconectado de la posibilidad de un mañana diferente también consume el alma. Por eso no se trata de negar el dolor, se trata de no coronarlo. No se trata de fingir que todo está bien, se trata de no permitir que la oscuridad decida tu destino. Tú puedes reconocer la herida sin entregar tu futuro a la desesperación. Puedes llorar y seguir creyendo, puedes temblar y seguir avanzando. Puedes cansarte y aún así no rendirte. Piensa en Ana derramando su alma en oración cuando otros no entendían su dolor. Piensa en aquella mujer que había sufrido tanto tiempo y aún así se abrió paso con fe. Piensa en tantos momentos bíblicos donde parecía que el caso estaba perdido, pero Dios intervino. Eso nos recuerda que la última palabra nunca la tiene el dolor, ni la esterilidad, ni el rechazo, ni la muerte, ni el atraso. La última palabra la tiene Dios. Y cuando Él habla, lo imposible comienza a retroceder. Cuando Él toca, lo estéril puede dar fruto. Cuando Él sopla, lo seco vuelve a vivir. Cuando Él entra en escena, lo que parecía definitivamente cerrado puede volver a abrirse. Quiero hablar ahora a esa persona que se siente culpable, a la persona que piensa que quizá Dios ya no quiere ayudarla por lo que hizo, por las decisiones que tomó, por las veces que falló. Escúchame con atención. Sí, las decisiones tienen consecuencias. Sí, necesitamos arrepentimiento genuino. Sí, Dios nos llama a volver a Él con sinceridad. Pero la gracia de Dios es más grande que tu pasado. La misericordia de Dios es más profunda que tu caída. El amor de Dios no se agota por tu debilidad. Él no ignora el pecado, pero tampoco deja de extender redención al corazón que se vuelve a Él. Así que no uses tu pasado como argumento para desconfiar de la bondad de Dios. Si hoy regresas a Él con un corazón sincero, encontrarás brazos abiertos, dirección nueva y una fuerza que no nace de ti, sino de su presencia. Quizá parte de la razón por la que estás tan cansado es porque has intentado cargar solo con cosas que debías entregar a Dios. Has tratado de controlar lo incontrolable. Has tratado de resolver en tu mente todo lo que solo puede acomodarse en las manos del cielo. Has intentado sostenerlo todo, anticiparlo todo, protegerlo todo, entenderlo todo. Y eso agota, porque tú no fuiste diseñado para ser tu propio Salvador. Fuiste diseñado para depender de Dios. Hay una paz santa que llega cuando finalmente dices, Señor, ya no puedo con esto solo. Te lo entrego. Guíame, sosténme, corrígeme, abre lo que tú quieras abrir, cierra lo que tú quieras cerrar, pero no me sueltes. Esa rendición no es derrota, es confianza. No es pasividad, es fe. No es debilidad, es sabiduría. Tal vez hoy Dios no solo quiere cambiar tu circunstancia, quiere cambiar la forma en la que atraviesas la circunstancia. Quiere enseñarte a descansar mientras esperas. Quiere enseñarte a adorar mientras peleas. Quiere enseñarte a permanecer mientras se ordenan las piezas. Quiere enseñarte que tu seguridad no puede depender únicamente de resultados, porque si dependes solo de resultados visibles, vivirás en una montaña rusa emocional. Pero cuando tu confianza está en Dios, puedes pasar por valles sin perder tu identidad. Puedes atravesar tormentas sin soltar la promesa. Puedes enfrentar días difíciles sin olvidar que sigues siendo amado, sostenido y guiado. Y sí, habrá días en los que tendrás que repetirlo una y otra vez. Habrá mañanas donde tendrás que levantarte y decir, no perderé el ánimo. Habrá noches donde tendrás que susurrarlo con lágrimas. Dios ya ha decidido a mi favor. Habrá momentos donde no lo sentirás con fuerza, pero tendrás que declararlo por fe. Porque la fe no siempre grita, a veces la fe susurra, a veces la fe no corre, a veces apenas camina. A veces la fe no tiene grandes discursos, solo tiene una decisión firme, no rendirse. Y eso basta para que Dios siga sosteniéndote un día más, un paso más, una oración más. Quiero que imagines por un momento el día en que mirarás hacia atrás y entenderás muchas cosas que hoy no comprendes. El día en que dirás, ahora veo por qué esa puerta no se abrió. Ahora veo por qué esa demora era necesaria. Ahora entiendo por qué Dios no me dejó ir por ese camino. Ahora entiendo por qué tuve que esperar. Ahora entiendo por qué lloré tanto. Porque todo estaba siendo acomodado para bien. Ese día llegará. Tal vez no puedas ver todavía el cuadro completo, pero un día la fidelidad de Dios tendrá tanto sentido en retrospectiva que tus heridas también hablarán de su cuidado. Y entonces descubrirás que hasta lo que quiso destruirte terminó siendo usado para fortalecerte.
No sé cuál es la batalla exacta que estás enfrentando hoy. No sé si tu guerra está en la mente, en el cuerpo, en las finanzas, en la familia, en el ministerio, en la vocación, en el corazón. No sé si estás peleando con el miedo, con la ansiedad, con la soledad, con la frustración o con el cansancio profundo. Pero sí sé esto, Dios no ha terminado contigo. Mientras haya aliento, hay propósito. Mientras Dios te sostenga, hay esperanza. Mientras su mano esté sobre tu vida, hay futuro. No permitas que una temporada difícil te haga concluir que toda tu historia será así. Las temporadas cambian. Los inviernos no duran para siempre, la noche no es eterna, y aunque el amanecer tarde finalmente llega, a veces la respuesta de Dios no solo consiste en sacarte de la tormenta, sino en convertirte en alguien más fuerte en medio de ella. Porque hay una autoridad espiritual que solo nace después de haber sobrevivido cosas que antes pensabas que te destruirían. Hay una sensibilidad nueva, una profundidad nueva, una dependencia nueva, una madurez nueva que surge cuando Dios te sostiene en medio de lo que parecía insoportable. Y entonces ya no hablas de fe como teoría, sino como experiencia. Ya no dices, Dios ayuda, solo porque lo escuchaste. Lo dices porque Él te sostuvo cuando estabas a punto de caer. Ya no dices, Dios es fiel, solo porque lo leíste. Lo dices porque lo viste sostenerte cuando todo temblaba. Quizá tu milagro ya viene en camino y tú no lo sabes. Quizá la conversación correcta ya se está formando. Quizá la puerta adecuada ya se está alineando. Quizá la provisión ya está siendo enviada. Quizá la sanidad ya empezó por dentro. Quizá el corazón que parecía endurecido ya comenzó a ser tocado. Quizá Dios ya está contestando de maneras que aún no percibes. No pienses que porque no lo ves no existe. Hay respuestas que primero se gestan en lo invisible y luego aparecen en lo visible. Así trabaja muchas veces Dios. Primero mueve lo eterno, luego se manifiesta en el tiempo. Primero ordena lo profundo, luego cambia lo externo. Hoy necesitas aferrarte a una verdad sencilla pero poderosa. Dios no consulta tu crisis para decidir su fidelidad. Él sigue siendo fiel incluso en tus días malos. Sigue siendo bueno incluso cuando no entiendes. Sigue siendo poderoso incluso cuando el problema parece enorme. Sigue siendo padre incluso cuando te sientes pequeño. Sigue siendo refugio incluso cuando el viento golpea fuerte. Sigue siendo camino incluso cuando tú no ves salida. Sigue siendo luz incluso cuando todo parece oscuro. Y por eso no puedes rendirte ahora. No después de todo lo que has sobrevivido. No después de todas las veces que Dios ya te levantó antes. No después de todas las puertas que Él abrió en el pasado. No después de todas las veces que pensaste que no ibas a salir y sin embargo saliste. Haz memoria. Recuerda otras temporadas duras. Recuerda otros momentos en que creías que no podrías continuar. Recuerda otras lágrimas, otras pruebas, otras noches pesadas. Y mira, aquí estás. Tal vez con cicatrices, sí. Tal vez más sensible, sí. Tal vez todavía en proceso, sí. Pero aquí estás. No te sostuvo tu fuerza. No te sostuvo tu perfección. No te sostuvo tu capacidad. Te sostuvo Dios. Y si te sostuvo hasta aquí, también te sostendrá hacia adelante. El mismo que fue fiel ayer no dejará de serlo mañana. Tal vez hoy lo único que puedes hacer es respirar profundo y decir, Señor, ayúdame a no perder el ánimo, y eso está bien. No tienes que tener un discurso elaborado, no tienes que aparentar una fortaleza que no sientes. Solo dile la verdad. Señor, estoy cansado, pero no quiero soltarme. Señor, tengo miedo, pero quiero confiar. Señor, me duele, pero sigo aquí. Señor, no entiendo, pero creo que tú sigues obrando. Esa oración honesta tiene un valor inmenso delante de Dios. Porque Él no busca actuaciones religiosas, busca corazones sinceros. Y si hoy necesitas una palabra final para guardar en tu alma, que sea esta, lo que Dios dijo sobre ti pesa más que lo que hoy sientes. La promesa pesa más que la presión. El propósito pesa más que el proceso. La fidelidad de Dios pesa más que la incertidumbre del momento. Así que no te definas por esta etapa. No te declares vencido por esta batalla. No le pongas punto final a una historia que Dios sigue escribiendo con poder, con amor y con propósito.